Hola a todos, bienvenidos a este curso de Fundamentos del Comercio Internacional donde estaremos abordando los antecedentes de los negocios internacionales, ciertos hitos relevantes que marcaron el camino de los negocios internacionales, el proceso de globalización y ventajas y desventajas de este mismo proceso. Quisiera invitarlos en esta primera instancia, antes de abordar los temas, a interiorizar las respuestas a estas preguntas: ¿qué son los negocios internacionales y cuál es su importancia en una economía? ¿Qué es el mercado y quiénes son sus actores? ¿Y por qué hacer negocios internacionales? Bueno, en primera instancia, los negocios internacionales es una relación directa que se da entre las compañías de diferentes países, procurando satisfacer ciertas necesidades con bienes y servicios a cambio de un flujo de dinero que las mismas compañías necesitan. ¿Por qué es importante o cuál es su importancia en una economía? Los negocios internacionales están directamente relacionados con el progreso de una economía, con el progreso social, con el progreso político, con el progreso económico, con el progreso cultural netamente. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se genera más dinámica en términos de negocios internacionales, en la medida en la que las empresas pueden llegar a abordar otro tipo de mercados, pues tienden a generarse en este caso demandas a mayor volumen, o lo que nosotros conocemos como economías de escala. Economías de escala básicamente es una economía que permite poder llegar a más personas reduciendo los costos y poder llegar a más personas para satisfacer necesidades, pudiendo nosotros como oferentes o siendo empresas que están dando precisamente ese bien o ese servicio, llegar a más mercado a unos costos mucho más bajos. Economías de masa, economías de volumen. Entonces los negocios internacionales están directamente relacionados con el avance en el progreso económico, porque si llegamos a más empresas, si llegamos a más mercados con los negocios internacionales, se genera mayor demanda y por ende se genera mayor posibilidad de empleo, se genera mayores alternativas para una sociedad. Y sobre esto hay que entrar a concluir qué es un mercado y quiénes son sus actores. Básicamente el mercado es ese sitio donde se hacen negocios, donde se genera un intercambio comercial entre dos actores básicos: la oferta y la demanda, o los compradores y los vendedores. En este caso, quienes ofertan son los vendedores, quienes compran son los demandantes. Y quienes ofertan están en pro de ofertar un bien o un servicio, tratando de satisfacer necesidades que hay. ¿Y quiénes tienen esas necesidades? Los demandantes, o quienes son los que compran. Porque hacer negocios internacionales, bien se ha dicho, negocios internacionales es sinónimo de progreso, es sinónimo de mejores condiciones de vida, es sinónimo de oportunidad. ¿Por qué? Porque llegamos a más mercados al hacer negocios internacionales y eso genera una dinámica productiva diferente a una empresa que no hace negocios internacionales y solo hace negocios a nivel local. Iniciamos entendiendo nuestro tema de negocios internacionales remontándonos a unos hitos de la globalización. Y unos hitos en el proceso de globalización que hay que aclarar no solamente se han presentado desde hace unos 100 años hacia atrás. De hecho, cuando hablamos de globalización tenemos que remontarnos hasta en el momento en el que el ser humano decide conformar manadas, decide conformar alianzas, decide conformar familias, decide conformar sociedades para satisfacer sus necesidades básicas como ser humano y asegurar la supervivencia de la especie. Y en ese orden de ideas tenemos que remontarnos desde que el ser humano era nómada. Llegó y se estableció en grandes manadas con la finalidad de asegurar unas necesidades básicas, necesidades alimenticias, necesidades de seguridad, necesidades de supervivencia, necesidades de reproducción. Y allí es donde encontramos que el ser humano empieza, al momento de establecerse en manadas, a generar excedentes de producción, donde ya no solamente caza
para él, sino que también caza para su familia y para su manada. Y en manada empiezan a cazar para su propia sociedad, y allí es donde empiezan a generarse ciertos excedentes de producción que permiten de alguna manera u otra un intercambio inicial con otras manadas o con otras sociedades, y allí es donde empezamos a que por medio de ese intercambio comercial se dé un intercambio cultural, se dé un intercambio en múltiples aspectos, iniciando con ello un proceso de globalización globo alrededor del mundo, permitiendo satisfacer una serie de necesidades, ya que en una manada o en una sociedad no se produce todo lo que precisamente esa sociedad necesita. Entonces, cuando vamos a hablar de un proceso de los hitos de la globalización, hay que remontarnos muchísimos años atrás. Pero inicialmente, aquí trataremos unos hitos de gran impacto que han marcado y han acelerado ese proceso de la globalización. La Primera Guerra Mundial, uno de estos hitos, donde se dieron mayores flujos de inversión de Europa hacia el resto del mundo. Infortunadamente, las guerras son elementos que ponen en disposición el aparato productivo, todo este aparato productivo lo ponen en disposición de las guerras, haciendo que de alguna manera u otra se dinamice, y que en términos económicos quien no se ve afectado puntualmente en destrucción se vea afectado de manera positiva o en beneficios económicos, porque hay algo que hacer y todo su aparato productivo, el aparato productivo de una nación está en pro de producir para poder salir victoriosos de la guerra. Una vez culminada la Primera Guerra Mundial, pues en el mundo se presentó un periodo corto de hambruna, un periodo corto de desabastecimiento, de destrucción, y con ello el aparato productivo se volcó a suplir estas necesidades, volviéndose relevante en términos de mayor producción, más empleo, hasta un periodo muy corto que de hecho duró los años 30 o la crisis de 1930, iniciando en 1929 con el crash financiero en la bolsa de Nueva York, partiendo de hechos de desregularización en términos económicos y en términos financieros, y llevando muchas personas, en este caso, a un hambre total, a un desempleo altísimo, donde pues los estados no tuvieron más remedio que empezar a cerrar sus fronteras comerciales y empezar a generar estructuras económicas en pro del levantamiento de su aparato productivo, cerrando sus fronteras con medidas arancelarias un poco salidas de tono, realmente tratando de conservar toda la producción que se generaba en su país para precisamente suplir las necesidades a nivel interno, y el intercambio comercial entre naciones se vio completamente reducido. Esto llevó precisamente a que se despertara un sentimiento de nacionalismo, llevando como consecuencia unos 11, 12 años después a lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo netamente en territorio europeo. Ciertos aspectos o ciertos hechos relevantes de la Segunda Guerra Mundial se vieron evidenciados en el continente americano, pero quienes fueron los mayores afectados en este proceso de Segunda Guerra Mundial fue el continente europeo, donde a razón del nacionalismo empezaron a considerar ciertas razas superiores a otras razas, y empezaron a invadir y a colonizar y a tratar de poner en yugo, a subyugar muchas otras sociedades que estaban no tan bien posicionadas en el ámbito económico, en el ámbito militar, y aquí es donde precisamente el nacionalismo toma fuerza y desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues las corrientes que estaban en ese entonces salieron de hecho victoriosas contra el nacionalismo, y en especial contra los nazis, pues tenían dos corrientes o dos percepciones diferentes de la economía y del mundo: la corriente occidental y la corriente oriental, especialmente marcada esta última por el comunismo y la occidental por el capitalismo, y entraron en una divergencia completamente hoy por hoy sin sentido en ese momento, o posicionamientos geopolíticos
donde quedaron con un territorio que no sabían qué hacer con él. Lo que hicieron básicamente fue dividirla en dos: una Alemania oriental enfocada o alineada con la corriente comunista y una Alemania occidental enfocada o alineada con la corriente capitalista y los países aliados. Y allí, pues una vez se da solución a esto, empiezan a surgir una serie de instituciones dado un acuerdo firmado para el nuevo orden mundial de los países occidentales, y fue el acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods trae consigo la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y un acuerdo de reducción de estructuras arancelarias para permitir el libre comercio entre las mismas naciones. El Banco Mundial como tal, creado en su momento para reducir los índices de pobreza, el Fondo Monetario Internacional también creado en su momento para evitar crisis financieras de los países occidentales o alineados con la corriente capitalista, y el acuerdo del GATT de reducción de aranceles para permitir un libre movimiento de bienes, en ese momento muy arraigado a bienes, y servicios lo vemos después, quizás con la evolución de las nuevas tecnologías, pero esta era la finalidad de estas dos instituciones y este gran acuerdo. Entonces pasamos al siguiente hito, que de hecho fue relevante al momento del proceso de la globalización, y pues no hay que olvidar que de hecho, paralelo a ese proceso de globalización llevado por los países occidentales, los países orientales comunistas tuvieron un proceso de internacionalización paralelo. En 1989 se da otro de los hitos relevantes en todo este proceso de globalización. Estamos hablando que pasamos quizás de 1945 a 1989, un salto de 45 años, no olvidando que durante ese tiempo se presentaron hechos de mucha importancia, como lo fue la carrera espacial o como lo fue la Guerra Fría. Pero llegamos a uno de los hitos más relevantes en este proceso, que de hecho marcó el camino fuertemente, y fue la caída del muro de Berlín. Recordemos que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos corrientes que fueron marcadas en la historia y que fueron quizás el punto de partida para lo que en su momento se conoció como la Guerra Fría o el periodo de Guerra Fría. Y allí fue donde en 1989 una Alemania dividida en dos decide nuevamente decide reunificarse en una sola Alemania, y ellos mismos tomar el rumbo del destino de esa Alemania que anteriormente estaba dividida. Y esto marcó fuertemente la globalización, porque básicamente se demostraron que no hay barreras para la unificación de la sociedad. Llegamos al año 2008, donde se dio una crisis financiera que afectó los mercados financieros, especialmente el norteamericano, donde en razón de una serie de desregularizaciones en materia financiera, en materia bursátil presentados en Norteamérica, pues se dieron ciertas flexibilidades en el sistema financiero y en la colocación de dinero en el país norteamericano, llevando quizás a las personas a sobreendeudarse y a colocar como garantía sus viviendas, no teniendo la capacidad de pago real sobre el endeudamiento adquirido. Entonces, al no tener esa capacidad de pago real del endeudamiento adquirido, lo que empezaron ellos a generar fueron una serie de garantías sobre sus viviendas, y al momento de generar sus impagos, de no hacer pagos sobre esas deudas adquiridas, pues básicamente los bancos empezaron a tomar las viviendas como prenda de garantía al impago precisamente de la población norteamericana. Y allí fue donde empezó a gestarse toda esta crisis financiera del 2008. Una hipoteca no se queda solamente en hipoteca bancaria. Una hipoteca evoluciona a otro tipo de instrumentos llamados derivados financieros, donde el derivado financiero básicamente depende de un valor, de un activo subyacente. En este caso, el activo subyacente es la hipoteca, y un activo subyacente es una representación del activo real. ¿Qué es lo que sucede? Que ese activo subyacente pues es el que toma o pierde valor en el mercado, y el derivado es el documento donde está reflejado el valor de ese activo subyacente.
Y aquí fue donde partió todo para poderse gestar, de hecho, la crisis subprime, donde un derivado financiero estaba compuesto por 100, 200, 300 hipotecas que entraron en proceso de impago, y eso llevó a que el mercado perdiera liquidez y se diera un efecto dominó en las bolsas a nivel internacional. La más afectada en este caso fue la bolsa norteamericana, y eso llevó a replantearse nuevamente estructuras de regulación del mercado en términos financieros y en términos económicos. Y otro de los hitos que últimamente ha marcado la historia es la crisis económica alrededor del mundo que ha dejado el COVID-19. Este es un hito supremamente relevante porque estamos viendo nuevamente cómo los países, por protección a su propia economía, a su propia sociedad, cierran fronteras para poder dinamizar nuevamente, pues primero recuperarse y segundo dinamizar su aparato económico. Encontramos hoy por hoy corrientes donde están básicamente en contra de un proceso de globalización e integración plena, en la medida en la que entienden este proceso de globalización como consecuencia de él un proceso también de interconectividad, y donde por ejemplo la propagación en este caso del virus se dio de una manera mucho más acelerada de que la propagación de los virus presentados anteriormente. Hoy por hoy entendemos que entre más interconectado esté el mundo, se dan más posibilidades de llegar del punto A al punto B en menos tiempo y de una manera más ágil. Y esto hizo que el virus precisamente se propagara alrededor del mundo, viendo una propagación plena en menos de 3 meses, donde sus orígenes al otro lado del mundo, en China, en Wuhan, presentan unos niveles de aceleración y de contaminación donde primero se dio en la China, después pasó a Europa, llegó a Norteamérica, América Latina, y entendemos este proceso que se dio plenamente en 3 meses precisamente por temas de globalización. La globalización como tal trae ciertas ventajas y desventajas, y los detractores de la globalización han estado muy atentos a esto precisamente porque por la interconectividad que ha traído este proceso de globalización se aceleró la propagación de este virus y ha llevado a que hoy por hoy nos encontremos en la situación donde estamos. La crisis económica del COVID fuertemente golpeado precisamente el aparato económico, viendo reducciones en términos de crecimiento económico. Las economías se han contraído durante 3 meses más del 6-7%, y eso pues lleva a una crisis económica bastante fuerte, de hecho un poco comparada con la crisis económica posguerra, Segunda Guerra Mundial. Pero la globalización consigo afecta fuertemente 3 aspectos. El primero de ellos, lo social. Entendiendo la globalización como un proceso que ha estado inmerso durante muchísimos años, no solamente a partir de la Primera Guerra Mundial, sino desde que el ser humano decidió estar en manada, pues encontramos que la globalización ha impactado en materia social desde que el ser humano empezó a andar en manada y empezó a generar ese intercambio comercial, y con ese intercambio comercial un intercambio cultural, un intercambio de lenguas, un intercambio de costumbres, un intercambio económico, y eso ha impactado fuertemente en la sociedad. Hoy por hoy, no nos vayamos tan lejos, miremos nuestro teléfono celular, y en nuestro teléfono celular muy seguramente tenemos aplicaciones que nos permiten una interacción social, y una interacción social donde hoy puedo publicar un video de 10 segundos y puede ser reproducido en cualquier parte del mundo al instante. Y eso mueve sociedades. Hoy por hoy convocatorias a nivel nacional, a nivel internacional, con un fin se hacen por los medios digitales, y tenemos los medios digitales a nuestra disposición precisamente por ese proceso de globalización. Entendiendo también que el proceso de globalización afecta a lo político. Lo político en la medida en la que es una realidad.
las tecnologías, el software, el hardware, las costumbres están avanzando quizás a un ritmo mucho más acelerado de lo que puede avanzar un aparato político de un Estado. Entendiendo de esta manera y para ejemplos más prácticos, la empresa Uber pues ha demostrado que un Estado donde ha sido vetada, ha demostrado esta empresa que un Estado es ineficiente en la actualización de su normatividad para poder dar respuesta a estas nuevas tendencias en materia tecnológica, en materia global que se ha venido presentando. Y por último, en lo económico, por supuesto, en lo económico, y no nos vayamos tan lejos. Tomemos lo social y lo político. Estos dos ejemplos claros, lo social con redes sociales, pueden haber muchísimos más ejemplos. Lo político con la empresa que les acabo de mencionar, en especial Uber, pues generan de alguna manera u otro un movimiento económico que le permite a las personas vender por redes sociales, poder ofertar sus productos o sus servicios por redes sociales o eventualmente poder conectar necesidades también con plataformas digitales. En este caso Uber conecta oferta y demanda en pro de prestar un servicio de transporte. Y con ello vemos ciertas ventajas que trae la globalización, un comercio abierto, un libre mercado. ¿A quién beneficia? Beneficia a quienes están preparados. La globalización como tal marca que el comercio se dé de manera abierta, que haya libre movimiento en el mercado, libre movimiento entre la oferta y la demanda. ¿Y a quiénes benefician? A quienes estén completamente preparados. Como tal, otra de las ventajas es que puedo tener más acceso a mercados y esto me permite llegar a economías de escala. Y cuando llego a economías de escala, mi demanda crece de una manera exponencial, permitiéndome generar más empleos, permitiéndome generar reducciones de costos de producción. Me permite también la globalización tener mis equipos con las últimas tendencias a nivel tecnológico, mayor modernización, el hardware, el software, y eso me permite ser mucho más eficiente en mi proceso productivo, en mi proceso de prestación de servicios. También el proceso de globalización, una de las ventajas es que me permite que la compañía, si soy empresario, sea mucho más eficiente. Hoy en día, no está de más mencionarlo, las compañías pueden trabajar de manera remota y se ha evidenciado con la crisis del COVID-19, se ha evidenciado que las compañías pueden trabajarlo sin estar presente en un lugar completamente físico. Gracias al proceso de globalización, al proceso de interconectividad, de hecho, muchos de los países lograron mantener su aparato productivo a flote, precisamente por eso, por la modernización, porque se dan mucho más eficientes a nivel organizacional. Sea reducción de costos de producción, claro que sí, al acceder a mercados con mayor cantidad de personas para demandar sus productos o sus bienes, pues lo que hace es aprovechar economías de escala y en términos matemáticos se da un crecimiento exponencial en la producción, conservando unos costos fijos muy permanentes. Por otro lado, pues otra de las ventajas de la globalización es más variedad en los productos demandados. Tengo una necesidad y una necesidad puntual de vestimenta o una necesidad alimenticia. Voy al supermercado y tengo a mi disposición múltiples opciones en las cuales yo puedo elegir. Tengo variedad para elegir tipos de vestimenta, colores de vestimenta, o tengo variedad para elegir con qué producto voy a satisfacer mi necesidad de alimentarme. Por otro lado, se generan creación de empleos y con ello pues también se genera una evolución en los tipos de empleos. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde empiezan los detractores del proceso de globalización a evidenciar ciertas falencias en el mismo proceso, donde se dan nuevos empleos y los empleos existentes evolucionan a nuevas competencias que quizás el sistema no se preparó para poderlas abordar. Entonces aquí es donde generalmente tienden a darse tasas de desempleo elevadas
y con esto pues una serie de consecuencias como la desigualdad, la inseguridad, el descontento social que ya ahora al avanzar entraremos a analizar un poco. Productos sustitutos, claro que sean productos sustitutos, de hecho puedo llegar a sustituir la necesidad que me suple un pantalón con otro pantalón de otra calidad o eventualmente con una sudadera, hablando un poco en términos coloquiales. La globalización me permite tener múltiples alternativas de elección para las necesidades propias que estoy a punto de adquirir. Por otro lado, se da más posibilidad de crear valor agregado, y un tema fundamental en el proceso de decisión de compra del demandante es qué valor agregado me está dando a mí esa empresa, y si si ese valor agregado no me es suficiente, evalúo otra alternativa de compra. Pero el proceso de globalización a mí como empresario me da la posibilidad de abordar nuevas tecnologías que me permitan brindar un valor agregado en mi producto. Y por último, la globalización permite el proceso de integración económica. ¿Cómo así que permite el proceso de integración económica? Si hay afinidad entre dos estados y hay una dinámica comercial bastante interesante, a nivel cultural hay un emparejamiento, hay similitudes, pues vamos a evidenciar quizás lo que se evidenció en Norteamérica al crearse los Estados Unidos de Norteamérica, o en su momento al crearse la Unión Económica Europea o la Unión Europea. Entonces hay un proceso como tal de globalización en este caso que se llama integración económica, la cual permite un movimiento libre de los factores de producción, un movimiento libre de bienes y servicios, que lo que hacen es dinamizar e integrarnos con otros estados u otras naciones. Pero todo esto también tiene sus desventajas. La primera de ellas, se da una evolución de los empleos. Sí se da una evolución de los empleos partiendo de que pues se dan avances en materia tecnológica, se dan avances en múltiples aspectos, lo que hace que la demanda de competencias laborales sea diferente o tiendan a evolucionar quizás desde un punto A hasta un punto B. Y aquí es donde estamos viendo hoy por hoy que hay ciertas competencias que se están demandando hoy en día para los cargos actuales, porque las empresas necesitan estar al tanto y necesitan ser competitivas. La evolución de los empleos es fundamental. El incremento de los índices de desigualdad entre países. Los detractores de la globalización marcan este incremento en los índices de desigualdad, pero las desventajas reales se dan por la no preparación del Estado para que la sociedad asuma estos nuevos empleos, porque eventualmente al no estar preparados, al no preparar la sociedad para estos nuevos retos, pues las empresas, por buscar ser más competitivas, van a contratar a quienes sí lo estén, y si las personas no se llegan a preparar, los índices de desempleo van a incrementarse, y con ello lo que se mencionaba ahora. Puntualmente, al incrementarse los índices de desempleo, se da una desigualdad social y con ello trae múltiples problemas, los cuales pues estamos, y de hecho somos evidencia y somos conscientes de los problemas que a nivel como sociedad tenemos. Se da un incremento también en los índices de desigualdad de la sociedad por la no preparación para los nuevos empleos, y esto lleva como tal ¿a qué? A que las empresas, al no encontrar un capital humano adecuado, preparado, pues tiendan a irse o tiendan a contratar personas que están ubicadas en otros lugares, en otros sitios, contratarlas y quizás no contratar con quienes venía trabajando y no se encuentran preparados. Esto pues genera un descontento total con el sistema, y es una de las grandes desventajas, donde los detractores pues básicamente ven el proceso de globalización como un proceso nefasto para la sociedad. Se da un incremento en las brechas salariales al entender de que hay una mano de obra cualificada
que responde a las nuevas exigencias del mercado, y hay otra mano de obra que no es cualificada y no responde a esas condiciones nuevas de mercado. Entonces pues lo que se va a generar es una brecha gigantesca, y se va a seguir abriendo esa brecha en la medida en la que la sociedad no se prepare para estos nuevos retos. Y por supuesto esto trae impactos sociales que generan de alguna manera u otra movimientos en contra de un proceso de globalización, el cual un Estado asumió, pero no estaba preparado para ello. Y ahora, ¿qué percepción tienes sobre la globalización? El gran interrogante que se les deja para esta sesión y esta temática.